Buenas tardes, instructor. Mi nombre es Jorvis Pérez Arellano. Hago parte de la ficha de mantenimiento electrónico 19-66538. A continuación vamos a hablar sobre el tema de los motores eléctricos. Bueno, empecemos. ¿Qué son los motores eléctricos? Bueno, los motores eléctricos básicamente son máquinas eléctricas que convierten la energía eléctrica en energía mecánica por medio de una rotación en los campos magnéticos. Estos motores eléctricos en su interior pues están compuestos de un extractor, de un motor, bues o rodamientos, un eje. Algunos de estos motores también son reversibles, ya que pueden convertir la energía mecánica en energía eléctrica. El caso de los generadores, que los encontramos en las plantas generadoras de energía. ¿Ya? Sabemos que estos motores hay una infinidad de aplicaciones hoy en día en cuanto a la industria o en lo comercial, en lo particular. Lo encontramos en ventiladores, lo encontramos también en vibradores para teléfono, en bombas, en medios de transporte eléctrico, en unidades de CD y en otras herramientas eléctricas, pulidoras, taladros. Los motores eléctricos pueden ser impulsados por dos fuentes de corriente. Tenemos la continua y tenemos la alterna. En el caso de las unidades de CD, pues ahí trabaja la alterna, ya que a través de la fuente transformamos la corriente alterna a continua para que el motor pueda trabajar. Y en alterna pues tenemos los motores como ventiladores, secadores de cabello, todos esos motores que trabajan, pues que están normalmente trabajando en un hogar, ventiladores, en fin. Bueno, acá tenemos dos ejemplos de los motores. Estos son los que normalmente trabajamos en el caso izquierdo, motores de corriente continua, y acá tenemos los motores de corriente alterna. Estos los encontramos en malacates para subir cargas hacia arriba, los del lado derecho, los de corriente alterna. Pues ellos en su interior, aquí en la borna de conexión, pues siempre llevan un condensador. Eso lo hacen para ayudar al arranque, ya que en el arranque pues estos motores pues se eleva un pico de corriente, entonces esto lo hacen para ayudar al arranque. Eso se va en paralelo con la bobina de arranque y después se abre a través de un interruptor centrífugo. Entraría la bobina de trabajo. Entonces tenemos que se dividen los motores, pues tenemos que en tres grupos, perdón. Tenemos los motores de corriente continua, los motores de corriente alterna y los motores universales. Los motores de corriente continua. Los motores de corriente continua, como su nombre lo indica, trabajan con corriente continua, transforman la corriente eléctrica en mecánica, generando un movimiento rotatorio mediante la acción que se genera en el campo magnético. ¿Ya? Entonces dentro de esto tenemos motores en serie. Este tipo de motor eléctrico es inducido y el inductor está conectado en serie. Su voltaje es constante y el campo de excitación incrementa cuando la carga con la carga, ya que la corriente es la misma que la de excitación. Se caracterizan por mantener una potencia constante a cualquier velocidad. Tenemos los motores compound. Este motor eléctrico contiene dos bobinados inductores, uno colocado en serie y el otro en derivación con el circuito, que son los que se producen la excitación. Se emplea cuando se precisa una respuesta estable para un rango
de velocidades amplias. Tenemos los motores Sun. Este dispositivo tiene su inductor conectado en paralelo con el circuito compuesto por los bobinados inducidos. Posee una elevada resistencia gracias a las características de su bobina y son más idóneos cuando se refieren a velocidades constantes. Tenemos los motores sin escobilla, el popular motor Brushley. No utilizan escobilla para efectuar la modificación de polaridad en el rotor. Son uno de los más comunes actualmente porque son rentables, ligeros y no precisan de mucho mantenimiento. Dentro de los motores eléctricos de corriente continua, también podemos identificar otro tipo que se emplean habitualmente en el ámbito de electrónica. Motor paso a paso, servomotores, que estos los utilizamos bastante en las aplicaciones con Arduino, y motor sin núcleo. El motor paso a paso, este motor es capaz de transformar una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares directos, es decir, progresa una serie de grados dependiendo de su entrada de control. Destaca su precisión. Tenemos los servomotores, estos son los que utilizamos en Arduino y en otras aplicaciones. Tenemos los motores sin núcleo. Estos dispositivos no poseen núcleo, lo que posibilita mayor aceleración al aumentar su ligereza. En los motores de corriente alterna, pues como su nombre lo indica, son motores que trabajan con corriente alterna. Esta es la que tenemos normalmente en el tomacorriente de nuestras casas. Entre esos tenemos los asíncronos, tenemos los motores universales. Bueno, los asíncronos. Este dispositivo, en este dispositivo la velocidad del campo magnético producida por el extractor supera la velocidad de giro del rotor. Y tenemos los síncronos. Los motores síncronos se caracterizan porque su velocidad del campo magnético del extractor es igual a la velocidad de giro del rotor. Motor universal. Estos motores eléctricos son capaces de operar tanto en corriente alterna como en corriente continua. Disponen de un menor número de espiras en los inductores para no llenar magnéticamente su núcleo y reducir las pérdidas por corriente de Foucault y por histeresis, así como la mayoría de números de espiras en el inducido, para equilibrar la merma del flujo por el menor número de espiras del inductor. Estos son los motores universales. Ya sabemos que trabajan con corriente alterna y con corriente continua. Bueno, acá tenemos lo que son las placas de funcionamiento. En la placa de funcionamiento encontramos la información que nos indica a nosotros cómo va conectado el motor, qué tipo de alimentación tiene, la frecuencia, la norma de construcción del motor, las revoluciones o los RPM. Tenemos el factor de potencia, tenemos los grados de protección, el IP, ¿ya? Tenemos si es conexión estrella, si es triángulo, y tenemos la potencia nominal. En este caso tenemos 15 kVA, hace referencia a la potencia del motor. Entonces tenemos conexiones tipo Y, tipo triángulo, o sí, ya dependiendo la necesidad que vamos a utilizar. Tenemos en las aplicaciones en la industria se manejan mucho estas conexiones, pues para evitar exactamente lo que decía en un principio. Hay motores que la mayoría de los motores en el arranque es cuando necesitan bastante corriente, y este tipo de conexiones junto con un proceso de control podemos arrancar en estrella, luego de un momento pasamos a triángulo y ya se estabiliza el motor, pues ya quedaría trabajando un voltaje a una corriente más estable en relación al voltaje. Acá tenemos otra placa. Pues esta placa nos dice que el motor es trifásico, y en la parte de abajo nos muestran pues los voltajes: 380, 420, 440. Tenemos a 440 tenemos a 380, 420 tenemos en Y, y en delta tenemos 220
240. Tenemos en Y 440, 480 en Y, 250, 280 en D. Aquí tenemos el amperaje que consume, 2,20 en Y, y en delta tenemos 3,80. Ya, aquí tenemos en cuanto a eso. Es por eso que es aquí la relación por qué se utiliza, pues, en la mayoría de casos, pues, este tipo de configuraciones de estrella a triángulo. Es porque en Y, pues, consume menos amperaje, ya que el voltaje es un poco más elevado. Entonces, por eso inician en y después pasan a delta. Entonces, aquí tenemos pues las pérdidas en los motores. Las diferentes clases de pérdidas que aparecen en las máquinas eléctricas, específicamente en los motores de corriente directa, son las siguientes: pérdidas mecánicas, pérdidas magnéticas, pérdidas eléctricas, pérdidas magnéticas. Estas pérdidas pueden ser debidas a la fricción y a las propiedades aerodinámicas de su ventilación, entre las que se destacan las siguientes: pérdida de fricción. Tenemos pérdida de fricción por fricción, en los cojinetes. Estas pérdidas son debidas a la fricción y a las propiedades aerodinámicas de su ventilación. Se generan debido al continuo roce que existe entre los soportes que permiten girar el eje de la flecha. La flecha es el eje donde nosotros normalmente pues ahí colocamos lo que es una polea, a la polea para jalar otro dispositivo o engranaje, entre otras cosas. Tenemos pérdidas por fricción de las escobillas. Bueno, esas son las pérdidas pues en cuanto a las escobillas por fricción de escobillas, para un motor de corriente directa. Es muy común tener este tipo de pérdida debido a que los carbones que hacen contacto con los terminales de la armadura se van desgastando con la fricción generada por el giro de la armadura. Tenemos pérdidas por ventilación. Para el caso de máquinas que tienen superficie de giro muy veloces, se considera que podrían generar un flujo de aire capaz de restar potencia al giro al mismo rotor. O sea, al mismo, sí, correcto, al mismo rotor, así es. Tenemos pérdidas magnéticas, además de poseer una alta permeabilidad. Los materiales ferromagnéticos, también conductores de electricidad, aunque su conductividad sea pequeña en comparación con la del cobre. Si el campo magnético establecido en un núcleo ferromagnético varía el tiempo, se induce un voltaje en el núcleo, ocasionando en esta una circulación de corriente. El núcleo tiene una resistencia finita y por lo tanto se disipa la energía debido a las pérdidas ómicas, originando pequeñas corrientes que se les conoce como corrientes Foucault o corrientes parásitas. Pérdidas en los motores. Ok, entonces, pérdidas eléctricas. Estas pérdidas eléctricas hace relación a la potencia de pérdida que se obtiene debido al paso de la corriente al devanado de la armadura. Se llama pérdida de cobre o pérdida de efecto Joule. Pérdida en el cobre de los devanados, rotor y estator. Las pérdidas en el cobre de la máquina son las pérdidas por calentamiento debido a la resistencia de los conductores de rotor. Esto en cuanto a las bobinas que tienen pues el rotor y el estator. Con el calentamiento pues lógicamente se genera pérdidas. Pérdidas en el núcleo. Las pérdidas en el núcleo se deben a la histeresis y a las corrientes parásitas. Con frecuencia a estas pérdidas se les conoce como pérdidas de vacío, pérdidas rotacionales
de una máquina.